La Guardia Real Británica ha sido mucho más que una simple atracción para turistas. Detrás de esos imponentes sombreros de piel y su rostro de hierro se esconden secretos que rayan lo extremo. ¿Crees que puedes acercarte, hacerles una broma o incluso tocarlos? Piensa 2 veces antes de intentarlo, porque podrías arrepentirte. Acompáñanos a descubrir 10 curiosidades que muestran el lado más insólito de la realeza. La Guardia Real es entrenada para cumplir su horario de servicio sin distracciones, incluso si eso implica sacrificar sus necesidades más básicas. Durante su guardia, no pueden ir al baño, beber agua ni moverse de su puesto bajo ninguna circunstancia. Si la necesidad es realmente urgente, no hay otra opción que hacerla en sus propios pantalones. Aunque su principal función es velar por la seguridad de la reina, hoy en día la Guardia Real se ha convertido en un espectáculo de ceremonial, especialmente durante el cambio de guardia. Estos oficiales, que participan en una de las atracciones turísticas más emblemáticas del Reino Unido, no permiten que nada ni nadie interrumpa su recorrido. Con un paso firme e imperturbable, la más mínima distracción es rechazada con una precisión militar. Los turistas pueden intentar llamar su atención, pero si insisten en molestarlos, se arriesgan a enfrentar las consecuencias. Los guardias no dudan en reprender a quienes se atreven a interrumpir su solemne misión, mostrándoles el precio de no respetar la tradición. Puede parecer una broma, pero no lo es. Si un miembro de la Guardia Real se siente abrumado por la fatiga o el cansancio, no puede simplemente desmayarse como lo haría cualquier otra persona. Los guardias deben desmayarse con el mismo estilo impecable con el que realizan sus funciones. No hay lugar para el caos o el alboroto. Desde su formación en la Academia Militar, se les enseña una técnica especial: desmayarse de manera controlada, boca abajo, sin perder la compostura ni romper su postura rígida. Este entrenamiento asegura que aunque el agotamiento les gane, su caída sea tan marcial como su desempeño. Para muchos turistas, los miembros de la Guardia Real son simplemente maniquís vivientes, móviles de aspecto impecable con los que tomar un par de selfies para Instagram. Pero nadie debe subestimar a estos guerreros, porque detrás de esta apariencia serena y casi inalcanzable se esconde una de las élites más entrenadas del ejército británico. Cada guardia ha pasado por rigurosos entrenamientos y ha servido previamente en las fuerzas especiales británicas o en otras unidades de élite. En las últimas décadas, estos soldados han estado en el corazón de conflictos bélicos en lugares como Kosovo, Irak y Afganistán, demostrando que no solo están preparados para ceremonias, sino para operaciones militares de alto riesgo. Lo que muchos no saben es que la Guardia Real no siempre sigue el camino visible. Estos guardianes se mueven a través de una red de túneles secretos que se extienden bajo toda la ciudad de Londres. Estos pasajes conectan castillos y palacios, permitiendo que los guardias se desplacen de manera rápida y discreta, sin ser vistos por el ojo público. Así que la próxima vez que camines por Londres, recuerda, bajo tus pies estos valientes hombres de rojo se mueven silenciosos y seguros, cumpliendo su misión sin que nadie los detecte. Ser parte de la Guardia Real no es solo cuestión de honor, sino también de una recompensa económica impresionante. Además de su salario base y las atenciones de su puesto, estos valientes soldados reciben estímulos que muchos solo pueden soñar: vehículos de lujo, vacaciones en exóticos destinos alrededor del mundo y un estilo de vida que refleja la alta responsabilidad que asumen cada día. La corona británica destina unos $30 millones para pagar a estos guardianes de la soberanía. Ser parte de la Guardia Real no solo implica proteger a la familia real, sino también estar preparados para defender su propia vida. Aunque casi siempre mantienen una postura firme y aparentemente inquebrantable, incluso frente a los más aterradores ataques terroristas, en algunas ocasiones, cuando el peligro es inminente, los guardias no dudan en cambiar de posición. Si la amenaza es demasiado grande, la Guardia Real es escoltada y protegida dentro de los muros del palacio, donde su seguridad se convierte en la máxima prioridad. Los altos sombreros que usan los miembros de la Guardia Real Británica no solo son un símbolo de su estatus, sino que encierran una historia fascinante. Estos imponentes tocados, hechos de piel de oso, forman parte del vestuario diario de los guardianes. Sin embargo, lo que muchos no saben es que estos sombreros no son un invento británico, sino un legado de la Guardia Imperial de Napoleón. Este, acomplejado por su baja estatura, diseñó estos sombreros para que sus soldados parecieran más altos y formidables en el campo de batalla. A pesar de su antigüedad
antigüedad, algunos de estos sombreros tienen más de 100 años y aún se mantienen en perfectas condiciones. Aunque puedan parecer estatuas vivientes, acercarse demasiado a la Guardia Real puede tener consecuencias y no son precisamente amistosas. A pesar de que miles de turistas intentan tomarse fotos o incluso intentan tocarlos, cualquier contacto físico con un miembro de la Guardia Real es absolutamente prohibido. Estos guardias están entrenados para responder de manera inmediata si sienten que su espacio personal o su seguridad están en peligro. Si alguien intenta sobrepasarse, el guardia no dudará en levantar su voz y dar una orden de advertencia, y si eso no funciona, podrían recurrir a la fuerza para apartarte. Estos guardias ceremoniales no solo están preparados para recibir órdenes, sino también para ejecutar una de las más severas: disparar si la seguridad de la familia real está en riesgo. A pesar de su apariencia imperturbable y su rol en eventos públicos, cada guardia está armado y entrenado para responder ante amenazas mortales. Estos guardianes no solo son figuras ceremoniales, sino la última línea de defensa de la realeza. Suscríbete para más videos como este. Comentario, like si te gusta. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo video.